presenta Radar News. Aquí corriendo. Bueno, muy amable, gracias. Las 8:31 a.m, 8:31. Gracias por seguir con nosotros. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la diputada Laura Andrea Tovar del Partido Morena en Querétaro, de la 60 Legislatura del Estado, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay un tema importante que obviamente también tenemos que conocer y que tiene que ver con, entre otras iniciativas que también ha presentado la diputada, pero esta particularmente la Ley Monzón, que refiere temas de violencia, feminicidio, en fin, situaciones que agreden y no solamente agravian a las mujeres, sino a la sociedad en general. Mi querida diputada, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días. Aurelio, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Como bien dices, la Ley Monzón, hoy estoy aquí contigo para platicar la Ley Monzón. Lo sé. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata esta Ley Monzón que tú has propuesto en la 60 Legislatura del Estado? Una iniciativa que además ha trascendido en otros estados de la República. Platícanos, por favor. Fíjate que el año pasado, desafortunadamente, en Puebla mataron una motocicleta, pasó al lado del coche de la activista, feminista, abogada Cecilia Monzón, y la privaron de la vida con un balazo, ¿no? Sí. Y al parecer el autor intelectual fue su expareja, un político de Puebla, que además ya estando en prisión preventiva empezó a pelear la patria potestad de su hijo, un niño de 4 años, ¿no? Entonces Cecilia era muy activa, era pues una mujer que luchaba por las causas de las mujeres. ¿Y qué pasó en Puebla? Pues despertó este enojo, pues qué está pasando, ¿no? Sí, y nadie piensa en las víctimas indirectas del feminicidio. Sí, claro. Y entonces sus amigas, sus compañeras, sus aliadas en Puebla propusieron la Ley Monzón. Específicamente la diputada Mónica Silva de Puebla es amiga de Ceci, en paz descanse, y ella decide emprender esta lucha a lo largo de toda la República Mexicana para presentar una iniciativa que es para cuidar precisamente a las infancias y a las juventudes que son víctimas indirectas de la violencia, de la violencia, ¿no? De que se fue considerado además como feminicidio y que además agravia la condición misma de las mujeres. Que estás proponiendo, que se proponen también reformas al Código Civil y al Código Penal para poder además no solamente vincularla, digamos, a un esquema jurídico, mi querida Andrea. Sí, fíjate que en el Código Civil se marcan cuáles son las causales para la suspensión de la patria potestad y para la pérdida de la patria potestad, pero no existe el tema del feminicidio. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer, mamá, muere a manos del papá de sus hijos, ¿no? Ya sea por autor intelectual o material? ¿Qué pasa con la patria potestad? Porque recordemos que la patria potestad pues la tienen los dos papás, sí, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, una muere y el otro pues, ¿qué pasa? Si lo vinculan a procesos, si es un presunto feminicida, ¿qué pasa con esos niños? Y precisamente es que se propone suspender la patria potestad cuando se les vincule a proceso y cuando estén, sean presuntos feminicidas, porque es presuntos todavía y por eso se propone la suspensión. Y en cuanto hay una sentencia que los condene, que entonces se les condene a la pérdida de la patria potestad. Que implicaría, además de la penalidad, digamos, por el feminicidio en sí mismo, a que no pueda de ninguna manera ni siquiera reclamar la patria potestad en un caso de esa naturaleza. No, y además también el tema de las convivencias, porque es un derecho tanto de los niños como de los papás, tener este derecho a convivir. Pero imagínate como niño o niña o adolescente tener que ir a ver a tu papá que está convivir en la cárcel, con la persona que mató a tu mamá. Así de ese tamaño. Así de ese tamaño. Ahora, se ha propuesto en 25 estados de la República, entiendo. No en los 25 se ha aprobado. ¿Por qué? No, es muy difícil. De hecho, la diputada Mónica me platicaba, me decía, es que cuando yo le pongo la Ley Monzón en honor a mi amiga, me decía, no, que no se llame así porque ya estás diciendo que es culpable violentas en la presunción de inocencia. Y como era un político, además era diputado o había sido diputado, entonces el tema era, ella decía, es que los hombres se oponían a que le pusiéramos nombre, pero yo decía no, porque lo que no se nombra no existe. Sí, claro. Entonces, este es un caso que existe y que se tiene que recordar por lo que sucedió.
y yo no me bajé de el nombre. Entonces definitivamente tuve que esforzarme, y con la ayuda de la sociedad civil y de los colectivos feministas fue que pasó. Lograste en ese cabildeo legislativo que también tiene que haber para que una iniciativa de esta naturaleza, con esas características, a pesar de lo que ha pasado a nivel nacional, se pudiera aprobar en Querétaro, una de esas iniciativas que has presentado en esta 60 legislatura. Fíjate que yo he tenido la voluntad política de mis compañeros en otras 2 iniciativas que tienen que ver también con el tema de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Se han aprobado, porque yo creo que la violencia no distingue colores, partidos políticos, ideologías, estratos sociales, y creo que la ley Monzón puede ser también una iniciativa que se apruebe, porque además es en beneficio de las infancias y de las juventudes de nuestro estado. 1, y 2, creo que también le da a los jueces armas para poder pues tomar decisiones que a veces, como la ley no las contempla, no las puedes tomar tan a la ligera, ¿no? Porque en un amparo te las tiran. Sí, claro, ya son estas modificaciones concretas y puntuales al Código Civil, entiendo ya. Al Código Civil y al Código Penal. Y al Código Penal en Querétaro, y que obviamente implica la necesidad de visibilizar esta violencia y al mismo tiempo generar acciones contundentes y congruentes con lo que ha sido pues una historia, una vida de violencia que termina con la vida de estas mujeres y que luego de repente quieren además aprovechar la patria potestad para quedarse con los hijos, ¿no? Lo cual me parece una vileza por donde quiera que se le mire, mi querida Andrea. No, además es una revictimización para las infancias y las juventudes, porque el hecho de pues que te estén peleando en un tribunal cuando tú estás pasando por la pena de perder a tu mamá, eso creo que me parece lo más vil. Y nuestro trabajo como autoridad es proteger a las niñas, los niños y los adolescentes para que tengan un desarrollo pleno. Una mejor calidad de vida. Además, un juicio en este país se resuelve en 7 o 9 años. Sí. Y esos 7 o 9 años pues son la infancia o la juventud de una niña o un niño. De lo que puede ser una vida peor de lo que ya de por sí puede ser, ¿no? En un momento determinado. No quiero desaprovechar la oportunidad, sé que tienes que ir porque tienes sesión en el Congreso del Estado. Gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo se ve, cómo pinta el panorama para Andrea Tomar a propósito de lo que han sido ya los posicionamientos que de las mujeres de Morena se han ido construyendo, consolidando en Querétaro, Andrea? Fíjate que hoy, la semana pasada, justamente el jueves, se determinó que va a ser mujer quien encabece la fórmula para el Senado de Morena en el estado de Querétaro. Y bueno, eso es un parteaguas para todas las mujeres de mi partido, no nada más para mí, sino para todas. Porque yo lo dije la última vez que estuve aquí, se habla mucho de quién son los candidatos, pero no se habla de las candidatas. Y hoy a mí me da muchísimo gusto que Querétaro va a hacer historia, porque va a tener 2 senadoras y un senador. ¿Y por qué digo 2 senadoras y un senador? Porque pues la primera y la segunda fuerza llevan a la cabeza mujeres. Y pues bueno, entonces como entran 3, ¿no? Los 2 del primer lugar y uno del segundo lugar. Entonces estoy 100% segura que vamos a tener 2 senadoras y un senador, que es histórico para Querétaro porque nunca hemos tenido 2 senadoras que representen nuestro estado. Que implica una gran responsabilidad, y así como tú, hay más mujeres también de Morena que están en esta posibilidad. ¿Cuándo y cómo se va a decidir o se va a determinar, mi querida Andrea? Pues el partido marca los tiempos que para el 18 de enero se va a determinar quiénes van a la encuesta, y me parece que para el 26 ya estaríamos teniendo a los candidatos, tanto la mujer, que es quien encabeza, y el hombre, y van a ser los mejores posicionados tanto en el conocimiento de la gente como también en medios, en su trabajo. Pero va a ser por encuestas, porque va a ser por encuestas. Yo le preguntaba a Claudia Sheinbaum cuando estuvo aquí de visita hace ya algunos días en Querétaro, y decía, tendrá que ser necesariamente por encuestas. No cabe la posibilidad de que haya alguna alianza política, electoral de último momento que modifique alguna situación de esta naturaleza. Por ejemplo, el caso en la Ciudad de México, particularmente con Omar García Harfuch, que era el mejor posicionado en las encuestas y que determina que sea mujer, y va Clara Brugada. Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que como lo hicieron al revés, primero se fueron a la encuesta y después vieron el tema de la paridad, entonces las encuestas pues no coincidían, ¿no? Aquí ya se hizo el tema de la paridad, ya sabemos qué va en cada estado, y ya nada más falta definir con base en las encuestas quién va. Ahora, Querétaro con mujeres, por mujeres, impulsada también por mujeres, como una propuesta también de Morena para las mujeres. Pues mira, la verdad es que cuando nuestro dirigente nacional sale a decir
cómo se va a hacer esto de la insaculación, porque todo el mundo piensa que fue la tómbola, pero no, se dividió en 3 bloques, atendiendo los lineamientos del INE, y estos 3 bloques son de bajo, medio y alta posibilidad de rentabilidad electoral. Y Querétaro entra dentro de los bajos. Entonces, estos bajos, había bajo, bajo y bajo alto. Sí. Entonces, ahí es donde se dividen. En bajo, bajo fueron 3 hombres y una mujer asignados, quienes encabezaran la fórmula. Y en bajo alto fueron 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, si te fijas, hay más hombres en la baja, donde hay baja competitividad, claro. Y hay equidad en donde hay equilibrio, digamos, media, pero abre una posibilidad muy importante, por lo menos para las mujeres, particularmente del partido Morena, que son varias y además capaces, todas, yo diría, no hay alguna que no lo sea, capaces, inteligentes, con una trayectoria aprobada y que pueden significar y puede ser una carta importante para buscar el Senado de la República en el 2024 por Querétaro, mi querida Andrea Tobar, como en el caso que te ocupa a ti particularmente. Sí, claro, además de que, bueno, todas mis compañeras yo creo que tienen la capacidad y tienen lo que se necesita para representar dignamente a Querétaro. Creo que además, pues como del PAN también va una mujer, creo que eso pone en equidad la contienda, ¿no? Porque vamos a entrar mujeres con mujeres y la segunda fórmula serán 2 hombres. Qué interesante. Y eso va a estar, creo que le abre el espacio a las mujeres. Es una forma también de que las niñas y las jóvenes digan, bueno, yo también puedo acceder a estos puestos de representación. Hay una oportunidad. Y eso es buenísimo para las mujeres y creo que hay que festejarlo y hay que celebrarlo. Ahora, entre mujeres, las principales posiciones políticas, por ejemplo, aquí en Querétaro, en el Senado de la República, ¿no? Pero a nivel federal también con mujeres. Claro, ¿no? Hoy es tiempo de mujeres. Política. A ver, vamos a tener presidenta, ¿no? Tenemos presidenta de la Suprema Corte, tenemos presidenta del INE, tenemos secretaria de Gobernación, joven además, presidentas de las mesas directivas, presidentas de la mesa directiva, en el de los congresos federal, sí, claro. Hoy las mujeres están en política irrumpiendo de forma muy fuerte. ¿Es el mejor tiempo para las mujeres? Es el mejor tiempo para las mujeres porque creo que es la primera vez en la historia que tenemos un poquito más del 50%, porque además las mujeres somos más del 50% de la población. Del padrón electoral. Entonces, creo que eso representa o nos da la representatividad que hemos buscado. Andrea Tobar, como siempre, mi cariño, mi respeto, mi admiración. Sé que tienes que ir corriendo para que puedas llegar a la sesión. Te agradezco mucho que te hayas dado tiempo para platicar con la audiencia de Radar News y aquí seguimos al pendiente. Muchísimas gracias, Aurelio, a ti por el espacio. ¿Dónde te contactan? La gente quiere hablar contigo, la gente quiere mandarte un mensaje, ¿cómo le hace? Sí, me pueden buscar en mis redes sociales como Andrea Tobar MX, en TikTok, Instagram, X y en Facebook. Ahí me pueden mandar sus mensajes. La verdad es que atendemos todos los mensajes y lo que nos digan también lo atendemos. Enhorabuena, felicidades y bienvenida como siempre. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. La diputada Andrea Tobar es presidenta de